los 12 artículos, reglamentos de la Liga de Campesinos dirigidos a la Asamblea de todos los campesinos. Archivo Estatal de Memmingen. Los fundamentales y justos artículos principales de todos los campesinos y de los súbditos de los señores eclesiásticos respecto de los temas por los que se sienten agraviados. Paz al lector cristiano y la gracia del Señor a través de Cristo. Hay muchos anticristianos que, a causa de las reuniones de los campesinos, aprovechan la ocasión para desdeñar los evangelios diciendo: ¿es esto acaso el fruto de nuevo evangelio que nadie tiene que obedecer y que todos en todos lugares deben levantarse en revueltas y sublevarse para reformar, quizás para destruir completamente a las autoridades, tanto eclesiásticas como terrenales? A todos esos acusadores sin Dios responden los artículos más abajo expuestos. Primero, para refutar esos reproches a la palabra de Dios. Luego, para disculpar cristianamente la desobediencia e incluso la revuelta de todo el campesinado. En primer lugar, el evangelio no es una causa de revueltas ni de desorden, por cuanto es la palabra de Cristo, el Mesías prometido, la palabra de la vida que enseña solo amor, paz, paciencia y concordia. Así, todos aquellos que creen en Cristo deben aprender a ser plenos de afecto, pacíficos, armoniosos y a soportar el sufrimiento. Por tanto, el fundamento de todos los artículos de los campesinos, como será seguramente demostrado, es la aceptación y la vida de conformidad con el evangelio. ¿Cómo pueden esos anticristianos afirmar que el evangelio es causa de revuelta y de desobediencia? El que esos anticristianos y enemigos del evangelio se opongan a ellos mismos, a estos requerimientos, se debe no al evangelio, sino al diablo, el peor enemigo del evangelio, que provoca tal oposición, sembrando la duda en la mente de sus seguidores, y de esa manera la palabra de Dios, que enseña amor, paz y concordia, es apartada. En segundo lugar, está claro que los campesinos solicitan que el evangelio les sea enseñado como guía de vida y no pueden ser tratados de desobedientes o de reacios al orden. Que Dios conceda o no a los campesinos anhelantes de vivir conforme a su palabra la realización de sus peticiones. ¿Quién encontrará una falta en la voluntad del Altísimo? ¿Quién interferirá en su juicio? ¿Quién se opondrá a su majestad? ¿No escuchó acaso a los hijos de Israel cuando lo invocaron
y los rescató de la mano del faraón, ¿no puede ser Él hoy mismo salvar a los suyos? Sí, Él los salvará, y en verdad rápidamente. En consecuencia, oh lector cristiano, lee con celo los siguientes artículos y juzga luego. He aquí los artículos. Primero, es nuestra humilde petición y ruego, así como nuestra voluntad y resolución, que de hoy en adelante tengamos poder y autoridad de tal manera que cada comunidad pueda elegir y nombrar a un pastor, que tengamos también el derecho de deponerlo en caso de conducta inapropiada. El pastor así elegido nos enseñará el santo evangelio pura y simplemente, sin ningún agregado, doctrina o mandamiento elaborado por el hombre, por cuanto que la continua enseñanza de la fe verdadera nos conducirá a implorar a Dios que a través de su gracia la fe crezca dentro de nosotros y llegue a ser parte integrante de nosotros, porque si su gracia no obra en nosotros, permaneceremos por siempre en la carne y en la sangre, lo que equivale a la nada, ya que la Escritura claramente enseña que solo a través de la fe verdadera llegaremos a Dios. Solo a través de su gracia podremos alcanzar la santidad. Por ello, un guía y pastor es necesario, y en la manera descrita está fundado en las Escrituras. El segundo artículo. El segundo lugar, así como un justo diezmo, está establecido por el Antiguo Testamento y en el Nuevo confirmado. Nosotros estamos dispuestos y deseosos de pagar el justo diezmo de grano. La palabra de Dios estableció que dar es conforme a Dios y que en la distribución a los suyos los servicios de un pastor son requeridos. Queremos que el futuro, quien quiera que sea el preboste eclesiástico designado por la comunidad, él recogerá y recibirá este diezmo. De ese diezmo proveerá al pastor elegido por toda la comunidad una subsistencia decente y suficiente, al justo parecer o con el consentimiento de la comunidad en su totalidad. El remanente eventual será distribuido entre los pobres del lugar, según lo exijan las circunstancias y la opinión general. Si aún quedase un resto, será guardado por si alguien tuviera que abandonar el país por causa de pobreza. Se hará también provisión de este excedente para evitar que se grave con impuesto la tierra a los pobres. En el caso de que uno o más pueblos se hayan comprometido voluntariamente a pagar diezmos en razón de penuria, y que cada pueblo haya tomado esas medidas de manera colectiva, el adquiriente no sufrirá pérdidas, pero queremos que se llegue a un acuerdo apropiado para el reembolso de la suma más el interés adeudado por el pueblo.
Pero aquellos que han adquirido derecho a diezmos, no mediante la compra, sino mediante apropiación por la obra de sus ancestros, no les será ni se les deberá pagar suma alguna de ahora en adelante. El pueblo deberá aplicar el pago del diezmo para mantenimiento del pastor, elegido como se indicó más arriba, o para consuelo de los pobres, como así lo enseña la Escritura. En cuanto al diezmo menudo, sea eclesiástico o laico, no será pagado desde ahora, por cuanto el Señor creó el ganado para su libre utilización por el hombre. En consecuencia, no pagaremos en lo sucesivo ese indecoroso diezmo de pura creación humana. El tercer artículo. En tercer lugar, ha sido hasta ahora costumbre para algunos de tratarnos como si fuéramos de su propiedad privada, lo que es de lamentar, considerando que Cristo nos ha liberado y redimido a todos por igual, al siervo y al Señor sin excepción, por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Así, conforme a la Escritura, somos y queremos ser libres. Esto no significa que deseamos ser absolutamente libres y no estar sujetos a autoridad alguna. Dios no nos enseña que debamos llevar una vida desordenada en los placeres de la carne, sino que tenemos que amar a Dios nuestro Señor y a nuestro prójimo. Nos conformaremos con alegría a todo esto, como Dios nos lo ha ordenado en la celebración de la comunión. No nos ha ordenado desobedecer a las autoridades, sino más bien practicar la humanidad, no solo con aquellos que ejercen la autoridad, sino con todos. Nosotros estamos así dispuestos a prestar obediencia a nuestras autoridades elegidas y regulares en todas las cosas propias que conciernen a un cristiano. Damos, pues, por sentado que vos nos liberarán de la servidumbre como cristianos verdaderos, a menos que se nos demuestre que del Evangelio surge que debamos ser siervos. El cuarto artículo. En cuarto lugar, ha sido hasta ahora costumbre que a ningún hombre pobre le era permitido atrapar venado o animales salvajes o peces de las aguas fluyentes, lo que nos parece no solo totalmente indecoroso y poco fraternal, sino también egoísta y contrario a la palabra de Dios. También en algunos lugares los superiores conservan sus presas de caza para nuestra desazón y grandes pérdidas, permitiendo sin ningún miramiento que animales salvajes destruyan nuestros cultivos, que el Señor se esfuerza en hacer germinar para el uso del hombre, y todavía debemos sufrirlo en silencio. Todo esto es contrario a Dios y al prójimo. Al crear Dios al hombre, le dio el dominio sobre todos los animales, sobre las aves en el aire y sobre el pez en el agua. Conformemente es nuestro deseo que si un hombre tiene posesión sobre aguas,
que pruebe con documentos suficientes que ha adquirido ese derecho inadvertidamente por medio de una compra, nosotros no queremos arrebatárselo por medio de la fuerza, pero sus derechos deben ser ejercidos de una manera fraternal y cristiana. Pero quien quiera que no pueda aducir tal prueba, deberá desistir con buena voluntad de su pretensión. El quinto artículo. En quinto lugar, nos agravian cuestiones relativas a la tala de madera, por cuanto que la gente noble se ha apropiado de todos los bosques para su solo uso personal. Si un hombre necesita madera, debe pagar el doble por ella. Es nuestra opinión en lo que concierne a los bosques en posesión de un señor, sea espiritual o temporal, que al menos que haya debidamente comprado, deberá ser devuelto nuevamente a la comunidad. Más aún, todo miembro de la comunidad será libre de procurarse por sí mismo la leña necesaria para su hogar. Asimismo, si un hombre requiere madera para usos de carpintería, la obtendrá sin cargo, pero con conocimiento de una persona designada por la comunidad con tal propósito. Sin embargo, ningún bosque debidamente comprado y administrado de manera fraternal y cristiana será puesto a disposición de la renta comunitaria. Si un bosque, aun aquel que en primera instancia hubiera sido injustamente objeto de aprobación, hubiera sido luego vendido en la forma debida, la cuestión será dirimida con espíritu amistoso y de acuerdo con las Escrituras. El sexto artículo. Nuestra sexta queja concierne los excesivos servicios que nos son requeridos, los que se multiplican día tras día. Rogamos que esta cuestión sea apropiadamente examinada de modo tal que no seamos duramente oprimidos, que tengan lugar consideraciones con gracia hacia nosotros, por cuanto que a nuestros antepasados solo se les era requerido servir de conformidad con la palabra de Dios. El séptimo artículo. El séptimo lugar, de ahora en adelante no admitiremos la opresión por parte de nuestros señores. Solo les permitiremos que nos exijan lo que es justo y apropiado, de conformidad con las palabras del acuerdo entre el Señor y el campesino. El Señor no deberá en lo sucesivo forzar ni presionar por servicios u otros deberes sin pago, y le deberá permitir el gozo tranquilo y pacífico de sus posesiones. El campesino deberá ayudar, sin embargo, a su Señor cuando sea necesario y en tiempo adecuado, cuando no le sea desventajoso y mediando un pago apropiado. El octavo artículo. En octavo lugar, nos encontramos agobiados por posesiones que no pueden hacer frente a las rentas exigidas sobre aquellas. Los campesinos sufren de esta manera pérdidas y están arruinados. Pedimos a los señores
que designen personas honorables para estudiar las posesiones y fijar rentas acordes con la justicia, de tal manera que los campesinos no estén obligados a trabajar a cambio de nada, ya que su labor es digno de ser recompensada. El noveno artículo. En noveno lugar, nos ultraja grandemente la constante promulgación de nuevas leyes. No somos juzgados en relación con la ofensa cometida, sino a veces con enorme mala voluntad, a veces con indulgencia. En nuestra opinión, debemos ser juzgados de conformidad con el antiguo derecho escrito, y el caso deberá ser decidido de acuerdo a los métodos y méritos propios del caso y no arbitrariamente. El décimo artículo. En décimo lugar, estamos agraviados por la apropiación por algunos individuos de praderas y campos que en tiempos anteriores pertenecieron a la comunidad. Tomaremos nuevamente posesión de dichos campos. Sin embargo, cabe que esos campos hayan sido adquiridos conforme a derecho. Cuando, por mala fortuna, las tierras hayan sido así adquiridas, un arreglo fraternal deberá tener lugar de acuerdo con las circunstancias. El 11º artículo. En 11º lugar, aboliremos total y completamente el llamado tributo por caso de defusión, totfol. No lo sufriremos en absoluto de hoy en adelante, ni tampoco toleraremos que viudas y huérfanos sean desvergonzadamente robados en contra de la voluntad de Dios, en violación de la justicia y del derecho, como sucedió en tantos lugares por la obra justamente de aquellos que tendrían que haberlos escudado y protegido. Esos nos han llevado a la desgracia y nos han expoliado, y pese a tener escasos fundamentos, así nos han usurpado. Dios no lo admitirá nunca jamás. Esto será radicalmente suprimido y nadie en el futuro será obligado a pagar ni poco ni mucho. Conclusión. En 12º lugar es nuestra conclusión y resolución final que si uno o más artículos de los aquí expuestos no estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios, como nosotros creemos que lo están, voluntariamente retiraremos tal artículo cuando se pruebe que realmente es contrario a la palabra de Dios mediante una clara explicación de la Escritura, o si artículos que ahora se nos concediesen se descubriere ulteriormente que no son justos, a partir de ese momento se tendrán por letra muerta, por nulos y sin efecto. Asimismo, si se descubrieren nuevos agravios basados en la verdad y en la Escritura y relacionados con ofensas a Dios o a nuestro prójimo, hemos resuelto reservarnos el derecho de exponerlos y poner en práctica a nosotros mismos
todas las enseñanzas cristianas. Por todo ello, rogaremos a Dios, porque Él y solo Él puede concedernos lo solicitado, que la paz de Cristo permanezca en todos nosotros. Notas tentativas de negociación. La fundación de la Confederación se remitió a la Liga Suaba en Augsburgo, con la esperanza de que ésta se sumara al diálogo en una base de igualdad, pero el conflicto ya estaba en marcha y en razón de diferentes saqueos ocurridos, los nobles de la liga no mostraron interés por entablar negociaciones. Se especuló también que si los campesinos hubieran continuado las ocupaciones de tierras como anteriormente, sin intentar negociar con la Liga Suaba, en vista de su gran superioridad numérica, hubiesen estado en condiciones de derrotarla o de que, por lo menos, sus reclamaciones hubieran sido tomadas más en serio. Sostenidos por los Fugger, poderosa familia comerciante de Augsburgo, y conducidos por Jorge II, senescal de Wartburg-Zeil, apodado Jorge de los Campesinos, a causa de su intervención en este conflicto, los nobles ganaron tiempo y organizaron un ejército de 9.000 infantes, incluyendo tanquenetes y 1.500 caballeros armados para aplastar el levantamiento.